¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de este canal. Hoy les mostraré cómo creo fotografías de retrato realmente geniales usando solo una luz y una pared. Así que comencemos ahora. Si han visto mis videos antes, saben que generalmente uso de 2 a 3 fuentes de iluminación en una sesión de estudio. Cuando se trata de hacer fotos en exteriores, realmente no suelo usar más que mi rebotador. Sin embargo, tengo algunos videos en el canal usando algunos flashes muy básicos en exteriores. Te dejo uno aquí arriba que podría interesarte. Mucha gente piensa que necesitas un montón de luces realmente caras para crear imágenes geniales y no es así. Hoy les mostraré cómo creé estas imágenes usando solo una luz fija y un modificador. Antes de seguir con este video, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones y también darle un me gusta a este video para ayudarme a seguir creando contenido más entretenido y educativo. Primero, asegurémonos de disparar donde tenemos nuestra fuente de luz para obtener un balance de blancos correcto y no tener problemas en la edición. El modificador que usé en esta sesión es un lantern softbox o difusor de linterna. Estos tienen el mismo principio que las lámparas chinas, solo que el material que este usa es la misma tela que un softbox común. El modo de armado es muy sencillo, solo tenemos que poner el modificador dentro de la tela difusora y hacer presión en ambos extremos hasta que podamos enganchar la parte inferior con la exterior. Esto creará nuestra forma de lámpara china. Lo que me permitirá este modificador es tener una luz mucho más difusa y pareja en todas las direcciones, ya que esto es lo que buscaba para hacer estas fotos. Heart overhead, neon red. You were everything I didn't need until you left. Now I'm dancing around my living room. I get drunk on the thought of you and I. When you were mine, see your eyes in every stranger. I'll replay the way that we were till I'm high. No, it's not right. I miss you missing me like you used to, yeah, like you used to. No quería hacer fotos tan dramáticas, así que con este difusor me fue de lujo. Ahora hablemos de la fuente de iluminación que utilicé. Para quienes aún no cuentan con este tipo de equipos, pues este, en mi opinión, es la mejor opción para iniciarnos en el manejo de iluminación continua y artificial. Lo digo porque es mi caso, yo solía hacer fotos únicamente con luz natural o flashes de mano en todas mis sesiones. Antes de poder invertir en este tipo de equipos, investigué muchísimo y comparé diferentes opciones. Luego de todo ese trajín, pude decidirme por este Godox SL60W. Dentro de su gama es la más económica, pero esto no significa que sea mala. De hecho es la mejor en cuanto a calidad-precio. Para que se den una idea, veamos la intensidad de luz que tenemos con este Godox. Bien chicos, ahora estoy parado junto a este Godox, al SL60W, y pueden ver que la única fuente de iluminación que tengo ahora es son estos LEDs del escritorio y las dos pantallas. Pero pueden ver que estamos a oscuras, así que voy a prender el Godox para que vean la diferencia. Esto se va a encender a un porcentaje del 10% de potencia. Vamos a ver, ahora estamos al 10% de potencia. Vamos a ir subiendo, estamos ahora en 20% de potencia, este es un 20%. Vamos al 30%, este es un 30%. Vamos al 40%, 40%, 50%. Y así vamos a ir subiendo. Ahorita estoy en 60, estoy llegando a los 70. Ahora estoy llegando a los 80. Estoy a 90% de potencia. Miren qué fuerte es, puedo iluminar toda la habitación. Y estoy a 100%, este es el tope máximo, no puedo ver para allá porque es demasiada luz la que esta tiene. Y como estaba grabando este video para YouTube, he utilizado este Octavox con un grill para poder direccionar mejor la luz. Pueden ver que si pongo esto de acá, vamos a tener una luz un poquito más difusa. Como pueden ver, tiene mucha potencia y en lo personal para mí es más que suficiente para hacer este tipo de proyectos, ya sea para grabar para YouTube, para hacer fotografía o incluso la he llegado a utilizar para la realización de un videoclip. Les voy a dejar el videoclip por acá o el detrás de escenas para que ustedes puedan ver cómo es que utilizamos esta luz en un proyecto como un videoclip. Bueno, respecto a la cámara que utilicé, si eres seguidor de este canal, sabrás que actualmente tengo una Sony Alpha 7 III y el objetivo que me acompañó fue el Tamron 28-75 mm de diafragma 2.8. Ahora hablemos de la modelo.
Con estos retratos quise expresar la identidad de mi sujeto, ya que ella es pintora, de hecho es muy buena y pueden seguirla en sus redes. Abajo en la caja de descripción van a encontrar esta información. Le propuse a Majo hacer fotos un poco más expresivas donde podamos pintarle el rostro y mancharla con pintura. Turtleneck on with my camera, yeah. Stay creamy, man, that's what they say. Shoes laced up and I came to play. Yeah, I'm first team, I'm a superstar. They call me Cream, like Abdul-Jabbar. Yeah, you have to face it, let's get back to basics. I'ma take the shot like it's a vaccination. I don't have the patience, I'ma shoot right now. Yeah, we undefeated and you gon' lose right now. Like click, 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 swish. I can switch it up anytime like this. I'm a videographer and I'm on the verse. So when I shoot my shot, I don't miss. I'm gonna take the shot, take the shot. Take the shot. You know I'm gonna take the shot. Take the shot. Take the shot. Pull up and take the shot. Take the shot. Aquí aprovecharé para darles un tipsazo si es que aún no lo aplican. Algo tan sencillo como preparar diferentes referencias de otros fotógrafos. Para esto puedes utilizar Instagram o Pinterest. Ojo que no digo que copies las fotos de otros. Lo que suelo hacer es combinar diferentes ideas. Puedo tomar el estilo de una fotografía, la pose de otra fotografía y la paleta de colores de otra fotografía. Así tendremos algo propio y a la vez iremos creando una especie de biblioteca visual en nuestra cabeza. Cosa que cuando hagamos fotos de forma improvisada no te vas a quedar sin ideas. Otro detalle muy importante que apliqué en esta sesión es centrarme en los primeros planos o los planos bustos, así que esa es mi recomendación. No le tengas miedo a cerrar el plano más de lo normal, experimenta, que esa es la única forma de saber si eso está bien o está mal. En cuanto a mi esquema de iluminación, este no fue nada del otro mundo. Coloqué mi fuente de luz a 45 grados sobre la cabeza de mi modelo, utilicé el lado plata del rebotador para rellenar una que otra sombra. Si te interesa saber más sobre este tipo de rebotadores 5 en 1, te dejo otro video aquí arriba para que puedas verlo cuando acabes de ver este. Por último, hablemos de los parámetros que utilicé en mi cámara. Esta vez decidí no usar diafragmas cerrados como un f8 o un f10, a pesar de que se podría decir que estoy haciendo fotos en estudio y necesito la mayor nitidez posible. Esta vez me fui por un diafragma mucho más abierto, de hecho el más abierto que me permite el objetivo que usé en la sesión, que es el Tamron 28-75mm. Y todas las fotos que viste en este video las hice con un f2.8, un ISO de 800 y una velocidad de 1 partido en 200. Esta fue más que nada una decisión por gusto personal. Ustedes pueden sentirse libres de usar los parámetros que crean convenientes. Y bueno chicos, ahí lo tienen, así fue como hice estas fotografías con una sola fuente de luz. Muchas gracias por llegar hasta aquí y para no perder la costumbre, te presentaré al recurso gratuito de este video. Ya sabes que en todos mis videos podrás encontrar más recursos así. Me ayudarías muchísimo suscribiéndote al canal y comentando si este video te ha sido útil. Tampoco te olvides que además de estos recursos gratuitos que suelo compartir con todos ustedes, también puedes comprar mis presets en mi perfil de Filtergate. Aquí encontrarás mis recursos más preciados. De hecho, todas las fotos que has visto en este video las edité con el pack de presets de Emma, que también podrás encontrarlo en Filtergate. Te dejo toda esta información abajo en la caja de descripción. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!